Gracias y paz para cada uno de ustedes, mi querido amigo, mi querido hermano. Buenas tardes. Nuevamente traigo otra explicación sobre la obra de Dios. Los discípulos de Yeshua de Nazaret le preguntaron ahí en Juan capítulo 6, versículo 28 a Yeshua de Nazaret: ¿cómo podemos realizar la obra de Dios? En el versículo 29, Yeshua de Nazaret le dice: esta es la obra de mi Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Tal vez, mi querido amigo, por lo que están escuchando, está cayendo un fuerte aguacero aquí en Boavista, muy fuerte. Tal vez, si ustedes le preguntan, mi querido amigo, a su líder religioso, pastor o apóstol, profeta o evangelista evangélico de hoy en día, ellos le dirán a ustedes: tiene que traerle el diezmo. Si quiere hacer la obra de Dios, tiene que traerle el diezmo, tiene que traer ofrenda aquí a la iglesia, tiene que hacer sacrificio, ayuno, largas oraciones, tiene que hacer votos con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Más la respuesta de Yeshua de Nazaret fue muy simple y la verdad: esta es la obra de mi Padre, que creáis en quien Él ha enviado. ¿En quién tenían que creer los judíos? En el Mesías, en el mismo Dios que estaba en carne delante de ellos. El sistema religioso de hoy en día es igual y hasta peor, mi querido amigo, que el sistema religioso de allá del pasado, de la época de Yeshua de Nazaret. ¿Será que los apóstoles hoy en día siguen el ejemplo de los apóstoles de Yeshua de Nazaret? Muy difícil. ¿Será que los pastores, estos vagabundos de hoy en día, siguen el ejemplo del apóstol Pablo? Muy difícil. Aquí en Brasil está rodando por las redes sociales un video de un tal obispo de la llamada Iglesia Universal, Edir Macedo, dueño de esa empresa católica y dueño de muchas empresas de comunicaciones sociales, clínicas y etcétera, etcétera, a costa del dinero de esos ignorantes que lo siguen a él y son miembros de esa secta llamada la Universal. Le está pidiendo ese ladrón, ese estafador, Edir Macedo, a sus seguidores, a sus miembros de la secta Universal, que antes de morir donen sus bienes a esa llamada Iglesia Universal, para que la supuesta obra de Dios, del Dios de ellos, sea realizada. Aquí en Brasil nadie denuncia, las leyes son muy débiles, están muy politizadas las leyes. Ese mismo obispo, Edir Macedo, está metido en la política, en el Congreso, en el tribunal, en las gobernaciones, en la alcaldía, etcétera, etcétera. Nadie denuncia entonces ese tipo de delitos, porque es un delito, es una estafa, es un estelionatario ese Edir Macedo. Y de paso, esa secta universal aquí en Brasil está muy politizada, está muy llena de política y está contaminada. Las gobernaciones, el mismo gobierno federal de Jair Bolsonaro, el mismo Congreso, está muy contaminada de esa secta universal. Ellos están robando en el nombre de Dios, mi querido amigo. Esa secta encadena mentalmente a sus fieles con su doctrina y su precepto de hombres. Esa secta ha llevado a mucha gente aquí en Brasil a la locura. Después que le han quitado todos sus bienes, han dejado a esa gente en la calle sin nada. En Hechos del capítulo 17, versículos 24 y 25, dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es servido por manos de hombres, porque si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Allá en el antiguo pacto, mi querido amigo, nadie veía a Dios, y ellos allá necesitaban un intercesor hombre, colocado por nuestro Padre Celestial. Ejemplo, Moisés. Ejemplo, Abraham. Estos líderes evangélicos están robando descaradamente a la gente, muy descaradamente hoy en día. Ellos no
tiene amor por el prójimo. Ellos tienen amor por el dinero, son avariciosos, tienen ansia de poder, son hipócritas, como los fariseos del pasado, a la cual Yahshua de Nazaret criticó y combatió. Así son ellos. Ahora, infelizmente, esa gente no ha entendido el mensaje del Evangelio de Cristo. Han entendido la Escritura equivocadamente y la distorsionan a sus propios intereses. Ahora, ¿dónde es que Dios habita en el nuevo pacto, mi querido amigo? La palabra de Dios es muy clara. Dios resolvió, mi querido amigo, habitar en sus elegidos. O sea, el Espíritu de Dios habita en nuestro espíritu. 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, 2 Corintios 6:16. El apóstol Pablo es muy claro ahí. Esa gran mentira de los evangélicos dice, vamos a la iglesia a buscar a Dios. Una gran falacia, una gran mentira. Amigo, eso no existe en las Escrituras, de ir a la iglesia a buscar a Dios. De ir a buscar a Dios, como dicen, blasfemia los evangélicos. Eso es una blasfemia contra el Espíritu de Dios. Porque ¿cómo vamos a buscar a alguien que ya habita en cada uno de nosotros? Eso era ya en los tiempos de Moisés. Los judíos necesitaban llegar a Dios porque necesitaban un intermediario. Necesitaban de un hombre para ir hasta Dios en sus lugares. Usted puede leer el Antiguo Testamento, usted puede leer el Antiguo Testamento, puede leer la ley levítica, mi querido amigo. Solamente una tribu tuvo acceso al servicio del sacerdocio. Apenas la tribu de Leví, y solamente el sumo sacerdote una vez por año, solamente el sumo sacerdote una vez por año, podía entrar en la presencia de Dios, sí, en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, para representar al pueblo judío. O sea, ningún hombre podía llegar a Dios si no fuese por intermedio de un hombre, el cual fue sobre él la unción del aceite. En aquella época se ungía con aceite a los reyes, gobernantes y sacerdotes. Eso era en el antiguo pacto, mi querido amigo. Eso no es ahora en la gracia de Dios. La unción de hoy en día, ahora en la plenitud de la gracia de Dios, no es a través del aceite, mi querido amigo. Eso que usted ve por ahí, en esas sectas llamadas de iglesia por los hombres, esa locura que hacen los evangélicos de ungirte con aceite en la cabeza, está fuera de la gracia de Dios. De colocarte aceite en tu dolencia, en tu herida, está fuera de la gracia de Dios. La unción del aceite fue en el pasado. La unción del aceite fue en el pasado, mi querido amigo, en el antiguo pacto. Era una unción simbólica de aquel que habría de venir. Y hoy todos los hijos de Dios, todos los santos, tienen la unción del santo. Lo dice Primera de Juan 2:27. Todos. Esa unción ya está en nuestro espíritu, mi querido amigo. Ya nosotros no somos más como Moisés. Entonces todo cambió y ya es otra cosa. Entonces los discípulos le preguntaron a Yahshua de Nazaret, ¿cuál era la obra que ellos tenían, la obra de su Padre, la obra de Dios que tenían que realizar? Yahshua de Nazaret le dijo muy claro en Juan capítulo 6, versículo 28 y versículo 29 le dijo, la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Ellos allá todavía andaban por vista, mi querido amigo, y Dios estaba en carne propia para que ellos vieran con sus ojos físicos quién era Dios. Mas hoy nosotros no creemos y no tenemos fe por vista. Creemos en aquel que habita en nosotros, en nuestro espíritu, aquel que no se ve con ojos físicos, mas se siente dentro de nosotros espiritualmente, invisible. El Espíritu de Dios que habita en nosotros, creemos en Él. Hoy los pastores evangélicos y los sacerdotes católicos
necesitan del rudimiento de la ley de Moisés para decir que ellos son los representantes de Dios y los intermediarios de Dios. Amigos, hubo cambio de ley, hubo cambio de sacerdocio, y como hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley también. Amigos, todo cambió, todo acabó. Amigos, ahora fue establecido un nuevo pacto. Después de la cruz fue establecido un nuevo pacto. Ahora usted no necesita de hombre que te enseñen las escrituras. Nosotros hoy no estamos aquí para enseñar, y sí para explicarle y dialogar con ustedes sobre el nuevo pacto, sobre la plenitud de la gracia de Dios. Hebreo 8, el apóstol Pablo se lo explica muy bien a los judíos. Hebreo 8. Versículo 11, Hebreo 8, versículo 6, y ninguno enseñará más a su prójimo. Yo no lo estoy enseñando a usted, le estoy explicando, allá si usted no quiere abrir su entendimiento. Y ninguno enseñará más a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Yo no lo estoy enseñando a ustedes, amigas. Yo no estoy aquí para enseñarlo a ustedes. Yo no estoy aquí para convencer a ustedes. Yo le estoy explicando sobre toda la distorsión que hay del evangelio, de ese falso evangelio que está siendo predicado en esas iglesias de hombres. Hoy estamos aquí para mostrarles que hubo cambio y que ustedes no necesitan de intercesión de hombre, mi querido amigo. Mateo 25, versículo del 35 al 40, dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, mira la pregunta que le hacen los justos: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, y sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos, o cuando te vimos enfermo en la casa y vinimos a ti. Y el rey le respondió y le dijo: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amigo, cuando tú ayudas a un hermano con alimento, con vestidura, con un dinero para comprar un remedio, un medicamento, lo visitas en la cárcel, lo visitas en el hospital, le ayuda a curar sus heridas, la ayuda en general a un necesitado de nuestros hermanos, porque todos son hermanos. Amigos, tú te lo estás haciendo a Dios. Así tú se lo estás haciendo a Cristo resucitado. La llamada iglesia por los hombres, mi querido amigo, no hacen eso. Ellos solo dan una migaja que cae de su mesa para aparentar que aman al prójimo y ayudar, y así dice que están ayudando al necesitado. Migajas. Mas esos líderes se enriquecen días tras día a costilla del sudor de los incautos y adquieren tremendas casas o mansiones, tienen empresas como esas iglesias, aparte de otras empresas como clínicas, radio, emisora de radio, emisora de televisión, tienen carros de lujo, ropa de marca, viajan, van a las mejores clínicas, tienen los mejores médicos, sus hijos y nietos estudian en la mejor escuela, etcétera, etcétera. Amigo, ese dinero que tú das no va para Dios, porque Dios no necesita de ti ni de ninguno de nosotros, no necesita de nuestro dinero. Nuestro Padre Celestial no necesita de nuestro dinero, ni es servido por nuestras manos humanas.
El dinero es para esos vagabundos pastores, profetas y apóstoles, evangelistas, para darse sus lujos. El diezmo en el pasado, en el antiguo pacto, tenía un destino. Eran para los levitas, los sacerdotes levitas que no tenían heredad ni tierra allá en Israel. Eran para los huérfanos, eran para las viudas, para extranjeros, o sea, para los necesitados. Los levitas no tenían herencia en la tierra de Israel. Ellos eran sustentados a través de ese alimento, de ese diezmo que era dado cada un año, cada 3 años y cada 7 años. O sea, no era para nuestro Padre Celestial, era para el necesitado. Era una ordenanza de la ley de Moisés y era cada 1 año, cada 3 años y cada 7 años, mi querido amigo. Hoy no existe más casa del tesoro. La casa del tesoro, el templo de Jerusalén, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Fue destruida por el propio Dios, que utilizó al general Tito, utilizó al ejército romano para destruirlo. Y eso fue profetizado por Cristo Yahshua en Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2, y se cumplió en el año 70 después de Cristo. Entonces, mis hermanos, cuando esos hombres autotitulados de pastores, de obispos, de profetas, etcétera, etcétera, con esos títulos, claro, ellos gustan de esos títulos, ellos gustan de ser saludados, de colocarse en los primeros puestos, en los primeros banquetes, ellos gustan de ser aplaudidos y de ser elogiados. Ellos tienen hasta el día de ellos, el día del pastor, que no tiene base bíblica, mi querido amigo. Eso es más que una artimaña de esos lobos rapaces que necesitan de ustedes, que lleven su dinero y les sirvan a ellos, para ellos vivir y darse lujo a través del sudor de su trabajo. Ellos son perezosos, no gustan de trabajar, ni de cumplir horario en ningún trabajo secular. El apóstol Pablo dio ejemplo de trabajar, de no vivir del sudor de los otros, de no vivir a costilla de los otros, de no ser carga pesada para ningún hermano. Estos pastores de hoy en día no gustan de leer las cartas del apóstol Pablo. Ellos huyen de las epístolas del apóstol Pablo y de las enseñanzas del apóstol Pablo. Estos pastores no tienen ningún compromiso con la verdad, mi querido amigo. Ellos apenas utilizan el beneficio de su bolsillo, de su trabajo. Mientras ustedes le estén dándole dinero a ellos, usted es bueno, usted es un ungido, usted está haciendo la obra de Dios. A lo que usted deja de darle el diezmo, ofrenda a ellos, ya usted y empieza a enfrentarlo con la verdad y a contradecirle su falsa enseñanza, ya usted se vuelve enemigo de ellos, ya no es más hermano de ellos, ya no es más amigo de ellos, ya no es nada de ellos. Ese evangelio que ellos predican es un evangelio falso. Ellos no tienen respeto con ustedes, mi querido amigo, ni con ellos mismos, mucho menos con usted. Le invito a que lea 2 Tesalonicenses capítulo 3, del versículo 7 al 15. El apóstol Pablo es muy claro ahí con los tesalonicenses sobre el trabajo. Amigos, todo aquello que se levantan contra ese sistema religioso corrupto y avaricioso, sea en aquella época o sea en esta época, mi querido amigo, allá fueron odiados. Cristo fue odiado y hasta fue muerto por ellos. Hoy en día son odiados muchos por ahí. Aquí en Brasil son perseguidos y son llamados y son enviados a ser aniquilados por esta Iglesia Universal, mi querido amigo, y por algunas otras llamadas iglesias más grandes que tienen poder político, tienen poder delincuenciales, con fracciones delincuentes, y como usted es estorbo, lo mandan a eliminar. Nosotros no estamos aquí para agradar a A, B, a C. Nosotros estamos aquí para mostrar la verdad a través del Espíritu, para que ustedes sean arrancados de la garra de esos lobos. Romanos 10, versículos del 15 al 21. El falso evangelio predicado hoy en día por los evangélicos, todos los días somos bombardeados por las redes sociales con esas predicaciones de ese falso evangélico.
El falso evangelio de los evangélicos dice que seremos bien prósperos en todo. Pues si Dios está con nosotros, tenemos que ser así, prósperos y bien sucedidos. Según el falso evangelio de los evangélicos, nosotros tenemos que tener una buena cuenta bancaria, un buen salario, un buen empleo, una vida muy alegre, sin enfermedad y sin problemas. Vemos ese falso evangelio todo el tiempo en la boca y fotos de muchas personas y predicaciones y fotos sonrientes en las redes sociales. El falso evangelio de los evangélicos intenta mostrarnos un Cristo que nos da de todo, que nos complace en todo, un Cristo rico y con ropa de príncipe, con un Cristo con dinero y que nos da de todo lo que nosotros pidamos y lo que nosotros queramos en la hora que nosotros queramos. Ellos dicen que si usted es hijo del rey, usted es príncipe, usted es una princesa y por eso tiene que tener lo bueno de lo mejor y él te habla todo el tiempo. Estos evangélicos están sin conocimiento pleno de la Escritura, mi querido amigo. Felizmente es así. Se olvidan que el Señor Yahshua, siendo rey, él mismo no tenía ni dónde reclinar su cabeza aquí en la tierra. Lo dice en Mateo 8:20. Más, en los años 1990, por ahí, en esos años, las predicaciones en su mayoría eran de arrepentimiento, de creer en Dios, que suplen nuestras necesidades, que nos ayuda en nuestra debilidad. Hoy en día el cristiano tiene que mostrar todo el tiempo que no tiene debilidades, que no se equivoca, no es fallo, que no depende de otro cristiano. Pues el falso evangelio dice que usted tiene que ser bien próspero y bien bendecido en todo lo que usted haga. Si la persona no tuviese un buen empleo, salud para vender, y no tuviese un gran ministerio, ser pastor de una de esas iglesias de hombres, tener una sonrisa bien grande en su cara todo el tiempo, tener una buena cuenta bancaria, el falso evangelio dice que esa persona no es bien bendecida y que alguna cosa está errada, está mal en aquellos que no tienen todo eso. Yo vi un pastor de una de esas empresas religiosas evangélicas con nombre de iglesia diciendo que va a rasgar la Biblia si la persona a partir de aquella cadena de ayuno y de oración que ellos estaban haciendo no pasa a ser próspero y bendecido económicamente. Ya yo vi y escuché predicadores diciendo que si el creyente no es bien próspero y bendecido es porque está en pecado, porque alguna cosa está mal en ese creyente, porque no da el diezmo, no ofrenda, no entra en ayuno y no hace sacrificio, etc. Ya yo escuché eso. Y así van ese falso evangelio de los evangélicos bombardeándonos todo el tiempo por todos lados. Aquí en Brasil están esas iglesias de esquina a esquina. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, mi querido amigo, yo hasta en el pasado, que había algo dentro de mí o que hay algo mal dentro de nosotros? ¿Cuántas veces nosotros pensamos así? O que estábamos en pecado porque algo no sucedió como nosotros planeamos o deseábamos. ¿Cuántas veces o cuando estábamos enfermos sufrimos pérdidas de familiares o tuvimos enfermos? Nosotros pensábamos que estábamos en pecado y que éramos fracasados por causa de eso y que aquello que cometimos fue contra el Señor. El falso evangelio no admite perdedores. El falso evangelio no admite fracasados. El falso evangelio tenemos que tener más nada. El falso evangelio tenemos que exhibir para los otros nuestra vida bien próspera, para que ellos también vengan para ese Jesús de ese evangelio, de ese falso evangelio, y no por el amor al Señor, para también ellos ser bien prósperos, lo que nosotros estamos exhibiendo. En el falso evangelio, yo tengo que tener una iglesia llena,
lotada de personas, tengo que tener un ministerio que causa envidia a los otros pastores. El falso evangelio muestra todo el tiempo el yo, el ego, y no a Cristo resucitado. El falso evangelio nos muestra a cada uno de nosotros, él nos muestra a cada uno un Cristo comercial, a un Cristo que negocia milagros a través de dinero, a través de bienes materiales. En el falso evangelio servimos a Cristo por lo que él nos da y no por amor a él y amor al prójimo. Cuando yo leo el evangelio de la gracia de Dios y las cartas del apóstol Pablo, veo que de hecho el evangelio que muchos dicen por ahí, 99% de las personas de esas llamadas iglesias están predicando hoy en día, es un falso evangelio. Cuando yo veo la vida de Yahshua y que Yahshua no tenía lugar ni para reclinar su cabeza, que no tenía pose o dinero o bienes materiales en la tierra, entonces yo tengo la seguridad que el evangelio que están predicando por ahí es un falso evangelio materialista, es un falso evangelio anatema, mi querido amigo. Cuando yo veo la vida de los apóstoles y de los cristianos del primer siglo, de la iglesia primitiva, de cómo dividían las cosas, que la mayoría de ellos eran pobres y dependían de Dios para el pan de cada día, entonces yo veo que ese evangelio predicado hoy por ahí en esas llamadas iglesias por los hombres, por muchos de ellos, es un falso evangelio. Cuando yo coloco mi visión en varios países del mundo donde los creyentes de Dios sirven escondidos por causa de persecuciones, donde los tales creyentes no tienen derecho a un trabajo digno, yo veo que ese falso evangelio por ahí predicado en esa iglesia de hombres es un falso evangelio. El evangelio de hoy ofrece a un Cristo materialista, a un Cristo que negocia milagros a través del dinero, a un Cristo que va a hacer de usted a un empresario, el mayor y más bien prosperado y el mejor creyente o pastor o apóstol de todo lo demás. Ese es un Cristo antibíblico, que ofrece todo aquello que el verdadero Cristo no ofreció. El verdadero evangelio nos enseña a tener y a no tener. El verdadero evangelio nos enseña a adorar en espíritu y en verdad en cualquier lugar que nosotros estemos. El verdadero evangelio nos enseña a repartir y no someternos a hombres religiosos y estar recibiendo lo que no tenemos y lo que hacemos. El verdadero evangelio nos enseña a amar a Dios por encima de todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El apóstol Pablo nos enseña el verdadero evangelio. Pablo nos muestra que existen días de abundancia y días de escasez en nuestra vida y debemos agradecer a Dios todo el tiempo por todo. El apóstol Pablo nos enseña que en el caminar de la vida de nosotros sufrimos pérdidas, enfermedades, problemas. No quiere decir que eso sucede porque estemos en pecado, porque ninguno de nosotros tiene pecado y ni hay pecado en ninguno de nosotros, porque no demos diezmo a esas sectas evangélicas, porque no hicimos cadena de oraciones, porque no hicimos sacrificio en ayuno, en voto con Dios. Según el apóstol Pablo, en el caminar de la vida, se enseña a ser grato en todo tiempo con Dios, a confiar en Dios en todo tiempo, a saber que Dios está con nosotros en todo tiempo y habita en nosotros. Yo le invito a que lea Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. El enemigo de la cruz hoy en día, mi querido amigo, los anticristos de hoy en día están en los púlpitos de las llamadas iglesias evangélicas por los hombres, mintiendo y engañando a los incautos, a los neófitos de la fe. El sacrificio de Cristo fue inútil para ellos. Para ellos el sacrificio de Cristo no sirve para nada. Para la vida de esos líderes religiosos autotitulados de pastor, su Jesús es una fuente de renta. Solo eso, es un negocio, su Jesús. Es una fuente de renta, es un negocio, es algo lucrativo, más nada. Porque para ellos, que son los verdaderos anticristos, esos pastores y esos hermanos que los siguen a ellos son los verdaderos anticristos, que niegan el sacrificio de Cristo, que el sacrificio de Cristo para ellos fue en vano y no valió la pena, y todos los días lo viven crucificando en esas iglesias de hombres, en esos templos paganos.
todos los días lo viven sacrificando. Gracia y paz para cada uno de ustedes.